Continuamos con el desarrollo de Original TV, señores. Esta semana vamos a analizar la crisis post-primaria, ¿verdad? Desde que iniciaron las primarias el pasado domingo. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrió en toda esa semana. Y para eso tenemos un gran invitado. Tenemos al doctor Víctor Manuel Peña, el expresidente del Colegio Dominicano de Economistas, uno de los voceros autorizados del presidente Leonel Fernández, y un profesional, un profesor catedrático universitario, con quien vamos a conversar. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Gracias por la invitación. Vamos a conversar, doctor. Quise traerlo para que analizáramos esta situación que se ha dado post-primaria. Una nebulosa. El PLD, sector Leonel Fernández, ha denunciado una serie de maniobras para manipular los resultados de las primarias del pasado domingo y que dieron al traste con un desbalance, ¿no?, bastante grande, en el que lo reducen a él por encima de Gonzalo Castillo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió, doctor? Bueno, fíjate, en el reglamento de la Junta Central Electoral se establece el voto automatizado, se asume como un plan piloto. Ese plan piloto o ese voto automatizado iba a ser probado en las elecciones primarias abiertas del PLD el día domingo 6 de este mes de octubre. Y realmente lo que pasó ha sido monstruoso, inaudito, en términos de los resultados que hemos estado viendo desde el domingo a partir de las 4 de la tarde. La Junta Central Electoral ha estado violando su propia ley, el reglamento, puesto que ese reglamento establece claramente que en el caso del voto automatizado y en sentido general, en cualesquiera elecciones nacionales, los colegios, las mesas electorales hay que darle tiempo que terminen, que computen los votos, en este caso los votos electrónicos y los votos manuales, y luego entonces que esas mesas o colegios entregan esos resultados mediante actas a las juntas municipales. Las juntas a su vez transmiten a la Junta Central Electoral esos resultados. Y a partir de ahí, cuando ya están establecidas las condiciones, entonces la Junta Central Electoral puede calmadamente, holgadamente comenzar a transmitir, sin desesperación de ningún tipo, los resultados obtenidos, cosechados en las mesas electorales o en los colegios electorales que funcionaron en toda la geografía nacional. Y eso se violó porque la Junta comenzó a transmitir resultados electrónicos desde las 4 de la tarde, cuando todas las mesas electorales en la República Dominicana estaban aún abiertas. Estaban Hay mesas electorales llenas que de personas terminaron votando, claro, largas todavía. filas de Sí. votantes, porque el entusiasmo fue desbordante de la gente para ir a expresar su voluntad de manera libérrima, y de manera libérrima y mayoritaria. Tenemos todas las pruebas que dan cuenta de que Leonel ganó abrumadoramente esas primarias. Entonces se ha cometido un fraude electrónico colosal. ¿Por qué ha sido posible la perpetración de este fraude electoral? ¿Cómo se pudo hacer? Por parte de sectores ligados al gallo pelón del danilismo, porque se instaló, tal como ha dicho el líder nuestro, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República y precandidato a la presidencia, y seguro y único y solo ganador de las elecciones primarias celebradas el domingo 6 de octubre, él ha reiterado, ha dicho que se instaló, palabras textuales de Leonel Fernández, un algoritmo que alteró a su vez las reglas de juego de funcionamiento de los monitores de las computadoras
conforme a esas reglas se dan los pasos para ejecutar el programa o el software. Es decir, al introducir o instalar ese algoritmo, que el algoritmo contiene reglas, contiene instrucciones, entonces con eso se alteró el código fuente, es decir, las propias reglas conforme a las cuales estaba estructurado el software o el programa de la Junta Central Electoral. Y los resultados electrónicos han sido totalmente contrarios a los votos emitidos por el pueblo dominicano a favor de Leonel Fernández Reina. En la cantidad de votantes y la cantidad de votos. Ahí dicen una inconsistencia. Claro. Explíqueme eso. ¿Cómo claro fue? Que hay una inconsistencia. Entonces, por ejemplo, en 671 mesas electorales, a Leonel se le robaron aproximadamente más de 97,000 votos. Estamos hablando prácticamente de 100,000 votos. Y la mayoría de esos votos se los endosaron al contrincante. Al contrincante, al contrario, a Gonzalo Castillo. Y algunos, muy pocos de esos votos fueron a parar a la bitácora de ninguno, pero sobre todo se le endosaron de manera ilegal a Gonzalo Castillo. Pero es un aparato que está funcionando, que las reglas del juego, es decir, el código fuente fue alterado. Y al alterar el código fuente y poner reglas de juego que no son las reglas de juego para el funcionamiento de los monitores, de las computadoras, entonces los resultados se resultaron totalmente modificados, alterados a favor de Gonzalo comprobar? Castillo y en contra de Leonel Fernández. Pero el ganador, el único y solo ganador de estas primarias, en buena lid, ha sido Leonel Fernández Reina. La Junta Central Electoral acaba de decir que va a contar los votos de 871 mesas, donde según ellos, desde ahí fue que se transmitieron los resultados electrónicos. Pero la Junta Central Electoral debe contar no solamente los votos de esas 871 mesas electorales distribuidas o repartidas en todo el país, sino que también debe contar los votos de las otras mesas. Es decir, es la totalidad de los votos emitidos en todas las mesas que funcionaron en toda la geografía nacional. No es solamente 871 mesas electorales. ¿Y cómo se puede demostrar físicamente eso, de que hubo una manipulación? Porque fue un voto electrónico, pero hay un voucher, hay una boleta completa que llenaron los presidentes de mesa, ¿verdad? Que son las que se envían. En la rueda de prensa ofrecida anoche estamos hablando de el martes en la noche, en la Benito Monción, rueda de prensa encabezada por el doctor Radamés Jiménez Peña, coordinador nacional del proyecto Leonel Fernández 2020, donde ese ingeniero con una formación extraordinaria en el manejo de la informática, en el dominio de la informática, y esto es de conocimiento elemental también. Cuando tú transmites una data, tú la transmites en un momento determinado, 5 de la tarde o 6 de la tarde, a una hora determinada. Y transmite todos los datos de la data, todas las informaciones que están en la data. Entonces ocurre que un mismo dato, una misma data, se transmitió, por ejemplo, en el caso de la Junta Central Electoral, desde mesas, determinadas mesas, una parte de esa data a las 6:02, otra parte de esa data a las 6:05, otra parte a las 6:10, otra parte a las 6:15, otra parte a las 6:20, otra parte a las 6:30. Entonces, obviamente que eso no es posible en la informática. Sí. Cuando tú envías un correo a través de la computadora, usando naturalmente la internet, entonces es la data total. Fulano de tal, esto y lo otro. Y eso llega totalmente en el momento en que tú envías ese correo. Entonces tú no me puedes descomponer, fragmentar una data en varias y repartírmela o enviármela en horarios separados, distanciados. Eso evidencia, eso es parte del fraude que se cometió. Es decir, la esencia de la magnitud del fraude electrónico que se cometió estribó en eso, en que la data se fragmentó y se envió en diferentes momentos del tiempo, no
Porque en aquellas mesas que la data fue transmitida, como indica la ciencia de la informática, en el momento tal, a la hora tal, Leonel está ganado con muchos votos a pocos. Sí. Entonces, obviamente que se fragmentó la data y eso hizo posible ese fraude electrónico colosal. Doctor, cerca de las 5:30 de la tarde del pasado domingo, vimos las pantallas que prácticamente se frizó el conteo en favor de Leonel Fernández. Es que no llegaban votos a Leonel Fernández, porque solamente subía el contrario, pero bajaba a Leonel, porque no le llegaban votos a Leonel. Es que producto de ese mismo alocamiento del código fuente fue que fue posible la perpetración del fraude electrónico. Y entonces tú observas, tú buscas históricamente las elecciones nacionales y siempre hay una tendencia que generalmente se mantiene. Con 90 y pico % de votos computados, Leonel estaba arriba. ¿Cómo es posible que a partir de 90 y pico %, 89 o 90% o algo más, Leonel cayera y subiera Gonzalo Castillo? Nunca se observa una tendencia que se mantiene desde el inicio hasta el final. ¿Las estadísticas son así? Uno sube, otro baja. Claro, pero la tendencia se mantiene. De manera proporcional. Busca todas las elecciones nacionales y la tendencia se mantiene. Las elecciones en las que ha ganado el PLD, la tendencia se ha mantenido siempre. ¿Cómo se haría Aquí eso? no hubo tendencia. O sea, una cuestión totalmente loca, producto precisamente de que fue asaltado el código fuente de la Junta Central Electoral y entonces el pueblo dominicano ha estado totalmente molesto y totalmente dispuesto a defender plenamente su voluntad, la voluntad expresada en las urnas, porque los resultados que se están dando no fueron los resultados, no fueron los votos que emitió el pueblo dominicano en las elecciones del domingo 6 de octubre. ¿Y cómo se haría eso entonces? ¿Desde la misma Junta o fuera de la Junta? Eso, bueno, se hizo en el código fuente. O sea, puede ser fuera, no necesariamente tiene que ser dentro de la Junta. Bueno, es que el centro opera en la Junta, sí, pero todo el sistema fue desarticulado, desmantelado desde el punto de vista de que el código fuente original fue totalmente modificado desde fuera, con la complicidad de funcionarios del Centro de Cómputo de la Junta Central Electoral. Y el presidente de la Junta Central Electoral, ¿por qué se mantenía por qué mantenía esa actitud negativa cuando el sector Leonel le pedía, por ejemplo, que cotejaran las actas a un 50%, que auditaran el software? Él mantuvo una posición totalmente negativa, pero ahora él quiere que lo auditen, dice que lo auditen. Claro, ¿Y por qué ahora? Eso fue otro asunto. El reglamento contemplaba que el voto automatizado, asumido como plan piloto, había que hacer una auditoría, sí, contratar a una firma internacional para que auditara los equipos y también el software. No se contrató a la firma internacional. Esa firma internacional no se contrató. En su defecto, la Junta Central Electoral apeló a 3 universidades y al Instituto Tecnológico de las Américas. Hicieron el trabajo. Que no se sabe qué fue lo que hicieron realmente, porque no ha habido un documento donde se diga que ellos auditaron fielmente esos equipos y el software y que su conclusión, su dictamen fue tal o cual. Entonces, bueno, la Junta Central Electoral no cumplió con eso, de manera que al no cumplir realmente con eso de la auditoría, que había que contratar una firma internacional con solvencia técnica y moral para que hiciera esa auditoría, obviamente que el plan piloto ya estaba cojo, es decir, la implementación del voto automatizado el 6 de octubre, puesto que no se cumplió con esa precondición, sí, ya estaba cojeando de por sí. Y entonces, con la aplicación del voto automatizado, con estas invasiones, con estas desde fuera, el asunto de la instalación de un algoritmo que alteró el código fuente, obviamente que la aplicación del voto automatizado, asumido como plan piloto, que fue aprobado en esas elecciones, fracasó estrepitosamente. Nosotros estamos en pie de lucha contra el fraude del pueblo dominicano y en defensa de la voluntad popular. Y llegaremos a donde sea necesario llegar. La manifestación de la Junta Central Electoral
en la que se llevaron las pruebas. ¿Esas pruebas qué aportan esas pruebas que se llevaron? No, ese documento que se depositó, esa instancia, es para que la Junta proceda a contratar una firma internacional para que audite los equipos y audite el software. Entonces, porque la Junta no ha declarado ni puede declarar a ningún ganador en medio de este desastre del fraude electrónico que ha habido. El país está totalmente escandalizado con lo que ha pasado, que a casi un cuarto, faltando 6 años para cumplirse el primer cuarto del siglo XXI, la Junta haya fracasado estrepitosamente en la implementación del voto automatizado que por primera vez se está implementando, es decir, se está haciendo una prueba. La prueba no ha sido efectiva, eficiente, eficaz, y por consiguiente el voto automatizado hay que descartarlo para las elecciones de febrero del año que viene y de mayo del año que viene. Entonces, la gente no va a creer en esa Junta. ¿Qué va a pasar entonces? Eso precisamente ha golpeado seriamente la credibilidad de la Junta Central Electoral. Retrocedimos a los años 70. Y como la Junta Central Electoral es el órgano, el Instituto Electoral, en otros países se llama Instituto Electoral, sí, cuya función es organizar las elecciones, administrar y dirigir todo lo relativo a la organización de las elecciones, y en ese sentido, y por eso ya los miembros de la Junta no son jueces, no se les llama jueces, porque ellos no están en un tribunal. Son miembros es una especie de instituto electoral, la Junta Central Electoral. Sí. Son miembros titulares de la Junta Central Electoral. Tú le puedes decir magistrados, pero no son jueces. Por respeto. Por respeto, sí. Los fiscales son magistrados, no son jueces. Los jueces también son magistrados, pero sobre todo tienen la condición de jueces. Entonces, los fiscales no son jueces. Los miembros titulares de la Junta Central Electoral no son jueces. Los jueces están en el Tribunal Superior Electoral, que se creó el Tribunal Superior Electoral en la Constitución del 2010 como el Tribunal Constitucional. Sí. Entonces, ya lo que son las funciones contenciosas electorales están separadas desde el 2010 de las funciones administrativas en materia electoral. Esa función administrativa en materia electoral la asume la Junta Central Electoral. En caso de que la Junta compruebe que realmente fueron manipulados los resultados, ¿qué va a pasar entonces? La Junta Central Electoral, de acuerdo a la ley, tiene 2 caminos. Ajá. O reconoce a Leonel Fernández como el verdadero, solo y único ganador de las elecciones a nivel presidencial, o anula las votaciones del domingo y convoca nuevas elecciones primarias en las que debe aplicarse solo el voto manual. Pero sin los equipos, entonces. Claro. Pero es que dimos una coartada con esos equipos. Sin el voto automatizado. Primero, doctor, esos equipos costaron todos los cuartos del mundo. Segundo, junto a los equipos y las primarias, hemos gastado más de 2.500, cerca de 2.500 millones de pesos. Entonces, vamos a gastar tanto dinero que se necesita en los hospitales, que se necesitan en las escuelas, que se necesitan en el campo para tecnificar el campo y mejorar el déficit habitacional que hay aquí en República Dominicana. Entonces, esta democracia está saliendo muy cara para que hagan esa chapucería otra vez. ¿Y qué es lo que hay que hacer en este país entonces? Bueno, eso es muy lamentable porque esa es una puñalada trapera. Porque hay elecciones, en febrero hay elecciones municipales. Claro, ¿quién la va a organizar esas elecciones? Esa ha sido una especie de puñalada trapera al sistema democrático, a la democracia dominicana. Esas elecciones de tanto febrero, dinero, desde el punto de vista del bienestar y el progreso del pueblo dominicano, hayan ido al zafacón. Sí. ¿Quién va a organizar privados, esas elecciones empresas privadas se han beneficiado y algunos funcionarios se han beneficiado, recibiendo sobornos, peajes en estas compras de equipos por miles de millones de pesos. No han dicho a quién le compraron esos equipos. Se dice que esos equipos se le compraron a una empresa de Gonzalo Castillo. Eso es lo que se dice. Y hay prueba de eso, porque si eso se comprueba, le pone el asunto más oscuro en caso de comprobarse, porque se dice muchas cosas. Pero hay otra cosa. No sé si es verdad. Y eso es muy grave, el asunto que 2.000 y pico de millones de pesos hayan ido. Casi 2.500 millones de pesos. Hayan ido al zafacón. El campo
Y peor que cada día. estos equipos no podrán utilizarse ni en las elecciones municipales de febrero del 2020, ni en las elecciones presidenciales, mucho menos del mismo año, de mayo de... Me preocupa el nivel de credibilidad, 2020. de falta de credibilidad de la Junta Central Electoral. ¿Qué va a pasar ahí entonces? ¿Por qué? La Junta Central Eso es Electoral lamentable. En el día de hoy... es el árbitro de la democracia de este país. En esta semana, hoy, en el momento que se está grabando este programa, presentó su renuncia de manera irrevocable el miembro titular de la Junta Central Electoral, que responde al nombre de Roberto Saladín. Un hombre serio, es un hombre serio, Roberto Saladín. Honorable. Honesto. Claro, honesto. Sí. Saladín. Pero renunció. Y entonces, esa renuncia intempestiva pero e inesperada sí, de Roberto Saladín dice mucho del desastre que hay en la Junta Central Electoral. Pero rectificó Roberto Saladín. Por el fraude electrónico. Pero rectificó, dijo, retiró, echó a un lado la renuncia y volvió otra vez. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó. Eso es peor aún. Sí. Que haya renunciado de manera irrevocable y que 15 minutos rectificar. O antes de 15 minutos ya haya retirado. Él dice que fue una ira. Y entonces que por eso presentó su renuncia de manera irrevocable ante el presidente del Senado y los demás miembros del Senado de la República. Pero antes de los 15 minutos ya Saladín estaba diciendo que había sido producto de un enojo, una ira, y que reconsideraba su posición y que se reintegraba a sus funciones como miembro titular de la Junta Central Electoral. Pero sea la renuncia, el retiro de la renuncia, las dos cosas dan cuenta de que hay un problema muy grave en la Junta Central Electoral a partir de la ejecución de ese fraude electrónico. Y se demuestra que ellos ya están conscientes, los miembros titulares de la Junta Central Electoral, de que los votos físicos manuales superan con creces a los votos electrónicos en cuanto a que Leonel Fernández Reina está muy por encima de su caso de eso comprobarse de su sería próximo contrincante, que sería una baja sensible para la Junta Central Electoral. El gallo pelón del danielismo. En caso de que eso se compruebe, ¿no sería una baja sensible para la Junta Central Electoral? Bueno, porque eso minaría... Siempre uno lucha por preservar la credibilidad de las instituciones, porque sobre todo de una institución como la Junta Central Electoral. Sí. Porque el poder político se renueva en nuestro país cada 4 años y la Junta Central Electoral tiene un papel medular en cuanto a organizar el mecanismo que son las elecciones para renovar el poder político de la nación cada 4 años y que el soberano, que es el pueblo, se exprese libre y limpiamente, diáfanamente, transparentemente en esas elecciones. El pueblo se ha expresado libre y transparentemente. La que no ha sido transparente, mucho menos pulcra, como que han querido hacer ver los medios de comunicación y muchos periodistas, de que fueron elecciones ejemplares, transparentes, totalmente, y más aún, plenamente pulcras. Pero la gente jamás votó bien. Ha habido pulcritud la gente votó en esas bien. Elecciones primarias. Las imágenes que nos está presentando el ni director. ha habido total transparencia en cuanto a las acciones de la Junta Central Electoral. Sí. Pero las sí, imágenes... transparencia y pulcritud en cuanto al ejercicio por parte del pueblo, de cada ciudadano, de ese derecho, de ese sagrado derecho al ejercicio del voto. Ahí sí ha habido transparencia, ahí sí ha habido pulcritud. Este pueblo acudió masivamente en estas elecciones primarias abiertas que por primera vez se celebran en la República Dominicana. Y mira el trauma, la crisis que está creada en la República Dominicana, producto de que la Junta no supo administrar, manejar el voto automatizado. Y además, había que hacer una campaña educativa intensiva para enseñar a la gente a votar. Y eso era tarea también de la Junta. Pero claro, los partidos y los actores tenían que claro. participar en ese proceso, en esa campaña educativa para enseñar a la gente a votar conforme al nuevo procedimiento del voto automatizado. Doctor, pero se votó bien, se votó bien. Entonces, analizando toda esta situación, ¿qué procede ahora? ¿Sabe? Ya el presidente Fernández y su sector planteó la anulación de las primarias. ¿Qué se espera? ¿Que la Junta las anule así por así después de la investigación o qué? Y eso nos conlleva un régimen de consecuencia en caso de que se detecte que hubo una manipulación burda, como dicen los leonelistas, de que ocurrió con las primarias. Es que ya yo te dije que fueron alterados pero electrónicamente los resultados de las elecciones. Pero el régimen, háblame del régimen de consecuencia. La voluntad popular que se expresó plenamente
en esas primarias del domingo 6 de octubre, esa voluntad ha sido vulnerada, la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo dominicano. Y yo te decía que la Junta Central Electoral tiene ante sí dos caminos. Número uno, primer camino, reconocer que el único ganador ha sido Leonel Fernández Reina. Con los votos ahí, porque ahí están los votos, que dan cuenta de eso. Sí. Lo físico. Claro, los votos manuales están ahí, los votos físicos. Que habría que contarlo todo, no solamente de los votos de 871 mesas electorales, de todas las mesas electorales que hubo en el territorio nacional, en la geografía nacional. Y Leonel ganó de calle. La Junta está obligada a contar los votos manuales, los votos físicos. Y si no quisiese reconocer el triunfo del único, verdadero y solo ganador, solo único y verdadero ganador de estas primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, si no quiere reconocer que fue Leonel Fernández que ganó, pues entonces tiene ante sí el otro camino, que anular las votaciones del domingo y convocar a nuevas elecciones primarias para elegir el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, solamente anular esas elecciones a nivel presidencial. Usted es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, doctor. ¿Qué pasaría en el PLD entonces? Hay una crisis muy profunda en el PLD. ¿Cómo la resuelve? Bueno, el PLD tiene que acatar la decisión que tome la Junta, y esa decisión de la Junta tiene que tomarse en el marco de la ley, del espíritu de la ley, porque lamentablemente la Junta como árbitro ha violado su propia ley, su propio reglamento, y ya yo te señalé casos. Seguro. Sin haber contratado esa firma internacional para hacer esa auditoría a los equipos y una auditoría al software, precondición número 1 para poder ejecutar o implementar el plan piloto del voto automatizado el domingo 6 de octubre, en realidad, como esa precondición no se cumplió, y en el caso de que fueron contratadas 3 universidades o fueron llamadas a participar en esa auditoría, y también el Instituto Tecnológico de las Américas, eso ha estado en neblina, si se quiere, porque los actores políticos no recibieron el documento donde se hable donde esté contemplada la conclusión en términos de las auditorías realizadas a que llegaron esas 3 universidades y el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Entonces, las precondiciones establecidas en el reglamento para ejecutar ese plan piloto no los cumplió la Junta, pero la Junta también violó la ley en cuanto a la transmisión electrónica de los resultados de las elecciones, estándose abiertos los colegios, las mesas electorales en toda la geografía nacional, donde había largas filas de votantes. Hay mesas donde las votaciones concluyeron a las 9, que otras concluyeron a las 10 de la noche, otras a las 11, en el sur profundo, en el este de la República, en la línea noroeste, y aquí mismo en el Distrito Nacional, en barrios de la capital, hay mesas que estuvieron abiertas hasta altas horas de la noche. Ya a esa hora la Junta, de modo y manera que la Junta violó su propio reglamento, violó la ley al comenzar a transmitir electrónicamente esos resultados desde las 4 de la tarde. Ya terminamos, doctor, pero un minuto. Esa prisa de la Junta, ¿a qué se debió? Esa prisa. Es que eso no se explica, porque además ahora la Junta quiere volver los pasos hacia atrás. Es decir, comenzar al final por donde debió haber comenzado. ¿Y por qué no lo hizo primero? Precisamente debió haber comenzado por ahí. Sí. Haber esperado que todo concluyera, que se computaran los votos en todas las mesas, y a partir de un determinado momento, una vez computados los votos en todas las mesas electorales en todo el país, entonces comenzar a transmitir. No había por qué desesperarse y comenzar a transmitir desde la misma 4 de la tarde del domingo, de manera que la Junta en esa parte también violó su propio reglamento. Entonces, ¿cómo es posible que y eso afecta sensiblemente la credibilidad de un órgano regulador como la Junta Central Electoral, que haya violado su propia ley, su propio reglamento? Entonces, todos lamentamos sobremanera de que la Junta haya lacerado su propia credibilidad ante la población dominicana y ante la comunidad internacional, que está escandalizada, alarmada también con lo que ha pasado en estas primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Y todos los actores, la mayoría de los actores políticos están de acuerdo con que la Junta Central Electoral responda a los reclamos
a los pedimentos que ha hecho el expresidente Leonel Fernández, que ayer, a través de sus delegados, el delegado político y el delegado técnico, depositaron una instancia en la que se insta, se le hace el pedimento a la Junta para que se aboque a contratar una firma internacional para hacerle una auditoría a los equipos y el conteo manual y al software, y que los votos manuales, todos, de todas las mesas, sean contados. Ay, pero esto debió haberse hecho desde antes de la primaria del 6 de octubre. Eso fue lo que yo dije. No ahora. Eso fue lo que yo dije, que debieron hacerlo antes. Ahora la Junta va a contar los votos y tiene que contar los votos. Pero comenzó a transmitir desde las 4 de la tarde esos votos el domingo. Sí. Eso era lo que tenía que hacer desde el principio. Hay mucha gente nerviosa, señor. Es decir, haber contado religiosamente los votos manuales, los votos electrónicos, y haber hecho el cotejo de los votos manuales con los votos electrónicos. Y después comenzar a transmitir. ¿Por qué la desesperación el domingo en comenzar a transmitir si todavía el proceso no había concluido? Entonces, la Junta ha dado pasos inciertos y ahora quiere hacer lo que debió haber hecho desde el inicio. Pero ok, que lo haga. Y que lo haga conforme a la ley. Así es. Entonces, nosotros seguiremos en las calles protestando este fraude electoral colosal, este fraude electrónico, porque estamos defendiendo plenamente la voluntad del pueblo dominicano, expresada libérrimamente en esas primarias abiertas que por primera vez tienen lugar en la República Dominicana, en un partido del sistema como es el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, doctor Víctor Manuel Peña, miembro del Comité Central del PLD, expresidente del Colegio Dominicano de Economistas y uno de los voceros autorizados del expresidente Leonel Fernández. A ustedes, amigos, gracias por permitir que Original TV vuelva a penetrar a sus hogares. El próximo domingo nuevamente aquí nos vemos a esta misma hora. Buenas tardes.